buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángel Gil. Soy catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Granada y presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición FINUT. En nombre de la Asociación Española de Pediatría, le doy mi más cordial bienvenida a todos los profesionales que en este momento se han conectado por streaming al webinar. Quiero agradecer en primer lugar que la AEP dedique esta primera edición del espacio Encuentro con la Ciencia a una dimensión clave de la salud infantil y, por tanto, de máximo interés para los profesionales de las consultas de pediatría, como es la alimentación de los niños y su impacto en el crecimiento y en el desarrollo y en su salud. Deseo mostrar mi satisfacción por la colaboración de la FINUT, también de la Fundación Española de la Nutrición, con el Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la AEP para acercar a los pediatras los avances en el conocimiento de la población infantil española. Yo les voy a introducir el estudio de nutrición en población infantil y las razones que han motivado su desarrollo y en qué medida este estudio difiere de investigaciones precedentes. Ya en el 2013, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en su opinión científica sobre los requerimientos de nutrientes y las ingestas dietéticas de los lactantes y de los niños de corta edad en la Unión Europea, expresó que las ingestas de energía, proteínas, sal y potasio son elevadas, mientras que las de fibra son bajas. Y para algunos nutrientes en particular, como ácidos grasos esenciales, en particular el alfa-linolénico, pero también el ácido graso poliinsaturado DHA y otros nutrientes como hierro, vitamina D y yodo, existe en la población riesgos de ingesta insuficientes. En España se han hecho distintos estudios en los últimos años relativos a la nutrición en población infantil. Así, el estudio Al-Salma en el año 2013 analizó las ingestas de alimentos en 1.700 participantes, pero todos ellos eran menores de 3 años. Con posterioridad, el estudio ENALIA, apoyado concretamente por la ESAN, por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con más de 1.800 participantes, hizo un estudio de 6 meses a 18 años, pero también de nuevo fue un estudio parcial porque no existen datos agrupados de los hábitos alimentarios conjuntamente con otros hábitos como son hábitos concretamente de actividad física y de sedentarismo. También en 2015 se hizo un estudio, el estudio Aladino, también apoyado por la AESAN, pero en este caso los niños eran solo de 6 a 9 años. En el caso del estudio Snoopy se han seleccionado más de 1.500 niños y niñas, pero con un rango de edad entre 1 a 9 años. Y el objetivo de este estudio ha sido conocer los patrones de alimentación y hábitos de actividad física y sedentarismo en esa cohorte de niños. Pero además los hemos subdividido en 1 a 3 años, de 3 a 6 años y de 6 a 9 años. E insisto, no solo hemos tenido como objetivo valorar los patrones de alimentación, sino también los hábitos de vida, de actividad física y de sedentarismo. De forma particular, los objetivos específicos han sido caracterizar la ingesta calórica, el consumo de alimentos y el aporte de nutrientes y los patrones y hábitos de alimentación de la población de estudio, y evaluar la calidad de la dieta a través del uso de varios índices de calidad de la misma, estratificando la población de acuerdo con diferentes variables categóricas y evaluando las posibles diferencias o interacciones entre los patrones de alimentación y la calidad de la dieta. Por otra parte, en los objetivos de este estudio está también describir la actividad física y los comportamientos sedentarios y evaluarlos de acuerdo con las recomendaciones actuales de actividad física y de descanso para estos grupos de edad. Y hay un aspecto muy importante, y es que hemos querido determinar la influencia del consumo de leche y de productos lácteos convencionales versus el consumo de leches adaptadas
por parte de los niños sobre su calidad de la dieta y el resto de las variables de estudio. El diseño, protocolo y análisis de los datos se han realizado por la Fundación Española de Nutrición y la Fundación Iberoamericana de Nutrición. Los fondos han procedido de estas dos instituciones, más de un fondo privado, que es el Instituto Puleva de Nutrición, aunque no ha tenido ninguna relevancia en cuanto a lo que es el diseño, la publicación de resultados. Este estudio se aprobó inicialmente en septiembre de 2018 por el Comité de Ética de Investigación. Los estudios de campo todos se realizaron antes de que empezara la pandemia, por consiguiente no están afectados por la pandemia, y el protocolo se publicó en Clinical Trials y, por supuesto, cumplía con las normas éticas recogidas en la Declaración de Helsinki. Fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Granada. Dentro del universo de niños, que es de más de 2.200.000 en España, de 1 a 9 años de edad, y considerando municipios de más de 50.000 habitantes, hemos obtenido una muestra de 1.514 niños, que es representativa de la población urbana no vegetariana española, con errores muestrales muy pequeños, del orden del 2,5%, y un nivel de confianza superior al 95%. Se han utilizado cuestionarios validados para la recogida de información de datos personales, sociodemográficos, ingesta dietética, con cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos y recordatorio de 24 horas, así como de actividad física, descanso y sedentarismo. Y la muestra se ha hecho con distribución geográfica ajustada en función de las áreas Nielsen, que coinciden básicamente con lo que son nuestras autonomías. El tipo de estudio es un tipo de estudio observacional, prospectivo y transversal, como antes hemos dicho, de niños de 1 a 10 años, de poblaciones urbanas, y por supuesto la muestra, antes comentaba que tiene un nivel de confianza superior al 95%, y la unidad informadora en los padres, las madres o los tutores de los niños y de las niñas, y por supuesto con los niños presentes para promover la respuesta personal y la confirmación de los responsables o de sus cuidadores. Tenemos un enfoque inédito en el sentido de que hemos valorado los determinantes socioeconómicos, control de peso y talla, tiempo, actividades físicas y sedentarias, tiempo ante pantalla. Y como antes comentaba, hemos analizado por primera vez el tipo de leche consumida y los productos lácteos en general para ver cómo eso afecta a la población infantil. Este estudio va a poder permitir un mejor conocimiento de la ingesta dietética y de la actividad física en la población española. Va a poder, de hecho lo está ocurriendo ya, se está evaluando la calidad global de la dieta y la identificación de comportamientos dietéticos y de actividad física asociados a patrones de estilo saludable o no saludable, y va a permitir establecer recomendaciones más actualizadas de alimentación y de actividad física en relación con el crecimiento y desarrollo de los niños y con la prevención de las enfermedades crónicas. Ya se han publicado, como verán aquí, varios de los estudios. Se hizo la publicación de la metodología en la revista Nutrients. Igualmente se publicaron las ingestas de energía, de macronutrientes. También se han publicado las ingestas de grasa y de ácido graso, las ingestas de hidratos de carbono, de azúcares totales, y además se han publicado también algunos otros específicos en relación a la ingesta de proteínas, a la ingesta de calcio, magnesio, vitamina D, fósforo, y el último publicado se refiere a los patrones, a los agregados de patrones dietéticos y de estilos de vida. Por supuesto, en este estudio ha participado un elenco importante de investigadores y hay un comité científico que lo avala. Y en ese sentido me gustaría que para finalizar mi presentación lo haga introduciendo al diálogo a dos expertos en nutrición pediátrica que les van a detallar los principales hallazgos del estudio.
Se trata de la profesora Rosaura Leis Trabajo, que es coordinadora del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la AEP y coordinadora de la Unidad de Nutrición Pediátrica del Complejo Hospitalario de la Universidad de Santiago de Compostela. Y del doctor don José Manuel Moreno Villares, que es codirector del Departamento de Pediatría de la Clínica Universitaria de Navarra, ambos miembros del Comité Asesor y Científico, respectivamente, del estudio. Espero que a todos les sea de mucha utilidad práctica estas presentaciones y este diálogo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ángel Gil. Gracias por tu introducción y por tu presentación. Y muchas gracias a la Asociación Española de Pediatría por la organización de este webinar. Que lo único que pretende es acercar los resultados del estudio SNUPI, y creemos que un importante estudio con respecto a la alimentación de los niños españoles de 1 a 9 años, que es de enorme interés para los pediatras, o que es de enorme interés para todos nosotros, dado que, como sabemos, la alimentación y la nutrición es la base del tratamiento de todas las enfermedades, en algunos casos el único tratamiento, y siempre debe estar en la prevención de la misma. Por tanto, a lo largo de la tarde de hoy, José Manuel Moreno y yo misma vamos a ir desgranando los distintos resultados del estudio SNUPI para ver de qué manera los pediatras podemos intervenir, podemos realizar algún cambio en la dieta o en la alimentación de nuestros niños para una mejor salud, una mejor programación metabólica del niño al adulto. José Manuel, gracias por estar aquí. Gracias, Rosaura. Y ya sin más recordarles que tienen un chat a su disposición en donde pueden ir haciendo consulta en directo, y al final de nuestra pequeña conversación pues tendremos 10 minutos para la exposición. Un poco para empezar a desgranar los resultados del estudio SNUPI, el título de la webinar de hoy pues es muy sugerente, ¿no? ¿Cómo comen los niños españoles? ¿Cómo comen, José Manuel, los niños españoles a la vista de los resultados del SNUPI? Bueno, yo creo que, como decías, primero gracias a AEP por permitirnos presentar los resultados del estudio SNUPI, que intentan poner un poquito también de claridad y de luz en esa pregunta que nos hacíamos: ¿cómo comen los niños españoles? Yo creo que es interesante, voy a empezar con la primera diapositiva, mostrar algunos datos bien conocidos, que es cuál es la situación, el estado nutricional de nuestros niños, con datos del estudio Aladino. La última estudio Aladino se repite cada 2 años por mandato europeo, de una investigación sobre la prevalencia de obesidad en la infancia. En los datos del estudio Aladino del 19, pues se ve que aproximadamente casi cerca del 40% de nuestros niños y niñas entre 6 a 9 años tienen exceso de peso, bien sobrepeso y obesidad. En la diapositiva, también en el margen de la derecha, pueden ver que esas cifras se mantienen más o menos estables, con muy pequeñas variaciones en las 3 últimas rondas de este estudio. Por lo tanto, esto no responde directamente a cómo comen, pero sí que nos ha de plantear algunas de las consecuencias de cómo se come, que es la adiposidad o la ganancia de peso. En concreto, en el estudio Aladino, de forma quizás sorprendente y un poco distinta a algunos de los otros estudios, cuando se mira la ingesta energética, se ve que la mayoría de nuestros niños, de cualquiera de los 3 grupos de edad que ha comentado el profesor Gil, tiene una ingesta energética que está dentro de los límites normales, ¿no? Está pues, entre el 70 y el 80% de los requerimientos, de acuerdo a las recomendaciones tanto de la EFSA como de la FAO, y que en todo caso en los niños más pequeños se cubre bien el requerimiento de energía y se va perdiendo un poco en la medida que los niños se van haciendo más mayores. Si pensamos, ¿y esa energía de dónde procede? ¿Qué alimentos son los principales dentro de la dieta de estos niños y responsables de esa fuente de energía? Pues número 1, recordar siempre que en el estudio hay 2 muestras. Una muestra sería población consumidora de leche habitualmente, y una población de la misma edad, de las mismas características, que consume leches adaptadas para la población infantil. Pues en los 2 grupos, el número 1 es leche y derivados lácteos, el número 2 es cereales y el número 3
es carne y derivados cárnicos, pero con una interesante variación en el tiempo, es decir, que quizás se pueda ver en la diapositiva, que es a medida que el niño va siendo más mayor, en la diapositiva, la tabla, el grupo, la barra azul es niños de 1 a 3, la barra de color marrón o naranja es la tabla, el grupo de edad de 3 a 6 y la gris es de 6 a 9, pues la leche va perdiendo protagonismo, va aumentando el protagonismo del consumo de cereales y de productos cárnicos. Y pongo una otra flecha adicional porque dentro del estudio una cosa llamativa que nos debe hacer reflexión y quizá haya tiempo luego al final es que el consumo de frutas disminuye del grupo de menor edad tanto en un subgrupo como en otro. Es decir, que nuestros niños van variando su patrón alimentario en función de la dieta en algunos aspectos desde luego mejorables. Y estos datos de consumo de alimentos no son nada distintos de lo que se ve en el estudio Aladino. Quizás se vea mal en la diapositiva, pero, por ejemplo, es que solamente un 30% de nuestros niños consumen 5 piezas de fruta o verdura diario, solamente un 30%, ¿no? O que el consumo de pescado en 3 o 4 raciones diarias es cercano, no llega al 20% de la población. Es decir, y que el consumo de leche en general, de todos los tipos de leche, está entre el 80 y el 90% de nuestra población. Es decir, que de alguna manera, indirectamente, sí que se muestra resultados similares a otras encuestas que ha comentado también el profesor Gil. Y me sirve esta pregunta a mí para devolverte la pregunta, claro, es decir, vale, pues evidentemente hemos visto que quizá el patrón al menos el aporte energético no es llamativamente elevado, pero ¿cómo es la distribución de nutrientes o de macronutrientes dentro de esa dieta? ¿Cuál es el consumo de proteína? ¿Cuáles son las grasas que se consumen? ¿Los hidratos de carbono? ¿Hay equilibrio y desequilibrio? ¿Cambia con la edad? Bueno, efectivamente vamos a poner también la proyección en donde, como podemos ver, aunque el aporte de energía, como bien decías, es adecuado, esperaríamos a lo mejor, ¿no?, que nuestros niños estuvieran consumiendo muchísima energía, dadas las cifras, como bien decías, de sobrepeso y obesidad. Pues no, el aporte de energía es adecuado, probablemente con algunos cambios en los niños mayores, pero sí que el aporte de macronutrientes no cumple las recomendaciones, de tal manera que el aporte de proteínas y el aporte de grasas superan las recomendaciones, mientras que el aporte de azúcares se encuentra por debajo de las recomendaciones. Y las principales fuentes de estos azúcares son los azúcares que encontramos en los alimentos naturales, como es la lactosa de la leche o los azúcares de las frutas, etc., ¿no? Con respecto a las grasas, sí que se analizaron qué tipo de grasas y de qué manera las leches, estas leches adaptadas, estas leches enriquecidas, fortificadas, que presentan un perfil graso distinto, un perfil graso modificado, intentando asemejarse más a lo que podemos considerar más saludable, si esto de alguna manera influye en la ingesta o en el aporte de estos nutrientes. Y sí, efectivamente, como podéis ver, la grasa total, cuando recomendamos para niños menores de 4 años entre el 30 y el 35% y a partir de ahí entre el 20 y el 35%, las cifras en ambos grupos, en los que toman la leche normal y en los que toman las fórmulas adaptadas, están por encima de las recomendaciones, en cifras por encima del 35%. Y fundamentalmente debemos destacar que lo que aumenta es el aporte de grasa saturada. Como sabéis, las recomendaciones es que la grasa saturada suponga el 10% del valor calórico total de la dieta y nuestros niños pues consumen alrededor del 13%, ligeramente por debajo los que toman las fórmulas adaptadas, pero en cualquier caso los dos grupos consumen un exceso de grasas y sobre todo de grasas saturadas. Curiosamente, las grasas esenciales o las grasas poliinsaturadas, incluyendo ahí las monoinsaturadas, el aceite de oliva, y las poliinsaturadas que provienen de los aceites vegetales o del aceite de pescado, como es el DHA, están por debajo de las recomendaciones. Y una vez más parece que los niños que consumen fórmulas enriquecidas, leches enriquecidas, se acercan más a las recomendaciones de consumo de grasas poliinsaturadas, que serían grasas saludables, que aquellos que consumen la leche normal.
Yo creo que es importante destacar el papel de los omega 3. La grasa es el principal aporte de energía en la infancia, pero es mucho más que eso. La grasa además va a ayudar al crecimiento y desarrollo, y en los niños, sobre todo los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga como el DHA, está implicado en el crecimiento cerebral o en el desarrollo cerebral y de la retina. Y por tanto un déficit de DHA puede suponer un riesgo para este desarrollo. Es importante asegurar los aportes de DHA en nuestros niños. Los aportes son deficitarios en la población de 1 a 9 años española. Pero deberíamos destacar que el consumo de leches enriquecidas multiplica por 4,5 veces la ingesta de DHA frente a las leches normales. Bueno, el otro punto que tú contabas antes es de qué manera los alimentos contribuyen a este aporte de grasas. Y el estudio SNUPY trabajó con 18 grupos de alimentos. Y en este sentido podemos ver que el principal aporte de grasas y de grasas saturadas son, en primer lugar, la leche y los productos lácteos, que disminuye significativamente por encima de los 3 años. Tú antes diferenciabas 3 grupos de edad en este estudio, de 1 a 3, de 3 a 6 y por encima de 6. Pues efectivamente, a partir de los 3 años hay una caída de la contribución de la leche y los productos lácteos a la grasa, ganando en importancia la carne y los productos cárnicos y manteniéndose más o menos los aceites y las grasas, ¿no? Destacar que los ácidos grasos omega 3, el DHA, el ácido graso de cadena muy larga, fundamentalmente lo aportan los pescados. Y esto se pone en evidencia cuando dividimos las dos poblaciones, también en que los niños consumidores de leche normal, digamos la población control, el principal aporte de DHA son los pescados, seguido de las carnes y en tercer lugar los lácteos. Mientras que cuando hablamos de niños consumidores de leches enriquecidas, el principal aporte de DHA lo suponen los lácteos, en segundo lugar el pescado y en tercer lugar la carne. Yo creo que este es un dato importante que debemos tener presente, porque el pescado no es un alimento que consuma con la frecuencia recomendada a nuestros niños y por tanto tenemos que destacar la importancia del aporte de DHA, la importancia del aumento de consumo de pescado en edad pediátrica como aporte de DHA y de qué manera estas leches fortificadas pueden ayudarnos a cumplir recomendaciones de aporte de estos ácidos grasos. Pero ahora te la devuelvo yo, José Manuel, y vamos a hablar de micronutrientes. Vamos a hablar de aquellos minerales que guardan una importante relación con la salud ósea. Hablábamos al principio de que no solamente tenemos que cuidar la salud del niño, sino que tenemos que mejorar la salud del adulto y la salud del anciano. Y para eso tenemos que proteger al niño enseñando buenos hábitos, pero aportando también una serie de alimentos y nutrientes que realizan una programación metabólica, en concreto la salud ósea. ¿Qué me puedes decir del calcio? ¿Qué me puedes decir del magnesio? ¿Qué me puedes decir del fósforo? O incluso de la vitamina D. Tengo una pregunta para luego, para ti, porque al final algo que ha salido, y tú vienes de una tierra donde el pescado forma parte de su tradición dietética, ¿no? que es Galicia, ¿no? ¿Y por qué tenemos tanta dificultad para que nuestros niños, porque al final esa es la fuente más frecuente de conseguir determinados ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, ¿por qué cuesta tanto que consuman unas raciones determinadas de pescado? Pero te la dejo voy a contestar por ser correcto a tu pregunta, ¿no? Hacías una buena consideración. Dentro del estudio SNUPY, la idea era estudiar todos los nutrientes, estudiar también otras cuestiones relacionadas con hábitos de vida que puedan condicionar patrones dietéticos o hábitos dietéticos, encaminados en general el estudio a ver de qué herramientas disponemos para conseguir que nuestros niños, cuando sean adultos más sanos. Y una de las preocupaciones, desde luego, de nuestra población es la salud ósea, también en la medida que la población se hace más mayor, ¿no? Unos datos que son bien conocidos de todos, por ejemplo, es que más o menos la mitad de las mujeres por encima de los 75 años van a padecer o padecen osteoporosis y 1 de cada 10 varones también. Es decir, que nos encontramos, si la obesidad es un problema prevalente en la infancia, la enfermedad ósea, la osteoporosis, es una enfermedad prevalente en la edad adulta, en la ancianidad, con la peculiaridad que sabemos bien los pediatras es
que la masa ósea se adquiere precisamente en las primeras etapas de la vida. Es decir, que aunque luego hagas intervenciones nutricionales cuando ya está presente la obesidad, perdón, la osteoporosis, probablemente su eficacia sea mucho menor y que lo ideal es conseguir un pico de masa ósea suficiente. Es cierto que no todo es la dieta, y luego yo creo que habrá ocasión quizá de comentarlo, pero indudablemente tener un buen aporte de calcio y un buen aporte no solamente de calcio, sino de los otros minerales que forman parte del contenido mineral óseo es clave, ¿no? En el estudio SNUPY lo que se ha podido ver es que para todos los grupos de edad, en general el consumo de calcio está bastante bien conservado, sobre todo en las edades pequeñas, tanto en el grupo de niños que consumen leches tradicionales como en el grupo de niños que consumen leches adaptadas, con una tendencia, que también lo has comentado tú anteriormente y se repite, es que a medida que el niño va siendo más mayor, la leche va perdiendo importancia, entre comillas, dentro de la alimentación y también frecuencia. Y eso puede comprometer en algún momento también la cantidad de calcio que consume la dieta. Por contra, el contenido en fósforo en todos los grupos, en todas las edades, está por encima de las recomendaciones. Es decir, no vamos a tener un problema de efecto, al contrario, tenemos que ver que sean siempre alimentos que tengan una buena relación calcio-fósforo. Y en cuanto al magnesio, más o menos la mitad de la población de esta población estudiada tiene cifras de magnesio, de ingesta de magnesio por encima de las recomendaciones de ingesta adecuada. O sea que de alguna manera vemos algún perfil que en líneas generales está bien mantenido, pero que es matizable y que permite campos de mejora. Haciendo también un parangón, porque yo creo que una de las fortalezas de este estudio es que estudia nutrientes en relación a alimentos. Es decir, ¿qué alimentos, qué nutrientes son aquellos que son deficitarios o están en exceso y cuáles son las fuentes alimentarias de las cuales proceden esos alimentos? En concreto, para el caso del calcio, como también era lógico, es la leche y los productos lácteos el número 1. En segundo lugar son los cereales y en tercer lugar las verduras. Es cierto que tradicionalmente decimos que otras fuentes de calcio en la dieta pueden ser los pescados o algunas semillas, pero cuando estudias realmente en tiempo real están presentes en una proporción muy bajita. Consumo de frutos secos en nuestra población o de semillas es realmente bajo, que también es una fuente secundaria para conseguir buenos niveles de calcio. O sea que resumiendo un poco en la parte de minerales en relación con el estudio, la ingesta de calcio está en pequeño porcentaje de niños de 1 a 4 años. Por encima de 4 años sí que hay poblaciones en riesgo de deficiencia, que llega a ser hasta el 25%, sustancialmente menor en el grupo de niños que consumen leches adaptadas, que la ingesta de fósforo está muy por encima, como comentábamos, en todos los grupos de edad, y que la ingesta de magnesio se encuentra más o menos en término medio entre el del calcio y el del fósforo. Pero yo creo que también de todos es claro que cuando hablamos de salud ósea no solamente hablamos de minerales, hablamos de vitaminas y un papel relevante lo tiene la vitamina D, que le hemos querido dar en nuestra presentación un carácter especial porque la vitamina D es algo más que una vitamina, ¿no? Y también en población adulta, pero en este caso, en el caso de los niños, Rosaura, ¿cómo están los niveles de ingesta de vitamina D de nuestros niños? Y aunque no sea el objeto del estudio SNUPY, ¿sabemos algo de sus niveles? ¿Podemos decir si nuestra población infantil tiene hipovitaminosis D? Si no, ¿hay diferencias, depende de dónde vivas en el país? ¿Hay diferencias en función de la edad? Como bien decías, la vitamina D es mucho más que una vitamina, ¿no? La vitamina D podríamos decir que es una hormona con efectos pleiotrópicos, con receptores en todas las células del organismo y que son múltiples las causas de la posible deficiencia de vitamina D. Aquí podemos ver en la diapositiva pues desde determinadas patologías, como pueden ser patologías malabsortivas, como la fibrosis quística o la celiaquía, el uso de determinados medicamentos, sobre todo los medicamentos anticonvulsivantes. Hay datos de que aquellos niños que están con tratamiento anticomicial tienen niveles de vitamina D más bajas porque los anticomiciales se metabolizan a nivel hepático por la misma vía que se produce la
la hidrogenación de la vitamina D. Y luego otras causas fundamentales, y antes tú decías que me ibas a preguntar del pescado porque venía de Galicia, y también viniendo de Galicia es bueno que yo pueda tocar el tema de la vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D va a depender de la latitud. La mayoría de la vitamina D, como sabéis, no la tomamos con la dieta, la mayoría se produce en la piel por acción de la radiación ultravioleta, y su producción va a depender de la latitud. Galicia está situada a 43 grados latitud norte y por tanto la incidencia de los rayos hace que la síntesis de vitamina D sea baja. La época del año, el invierno o el verano, la cantidad de melanina, la raza, mayor melanina, menor síntesis de vitamina D, las cremas de protección solar, este uso indiscriminado de que a cualquier hora del día, en invierno, en verano, de cremas de protección solar puede suponer un riesgo de déficit de síntesis de vitamina D. Y yo destacaría la obesidad. Destacaría la obesidad porque hasta hace muy poco, bueno, pues parecía claro que en zonas como Galicia pudiéramos tener riesgo de déficit de vitamina D porque hay pocas horas de sol, por la incidencia de los rayos, pero es que en estos momentos parece que existe hipovitaminosis D en el Caribe y ahí no podemos dudar de las olas de rayos, y que parece que este déficit de vitamina D se relaciona también con el incremento, el aumento de la prevalencia de la obesidad. La vitamina D es una vitamina liposoluble, por tanto parece que podría ser secuestrada por la grasa corporal y no permitir su utilización. Esto es de gran importancia porque tú estuviste hablando hasta hace un momento del calcio, del magnesio, del fósforo, del papel en la salud ósea. Pero estos minerales tienen más influencia que la salud ósea, incluso en la hipertensión, en patologías metabólicas. La vitamina D podemos ver que tiene relación con infecciones respiratorias, como pudo ser la tuberculosis, el asma, el síndrome X, enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la enfermedad de Crohn, evidentemente salud ósea, osteoporosis, osteomalacia, raquitismo, y también algunos tipos de cáncer, como puede ser el cáncer de mama, el cáncer de colon, la próstata, etc. Son múltiples las patologías que podrían guardar relación con vitamina D. Están saliendo incluso estudios que hablan del riesgo de la infección por la COVID y de incluso la gravedad de la evolución o el pronóstico en función de los niveles de vitamina D. Por tanto, a tu pregunta, ¿existe déficit de vitamina D? Bueno, parece que estamos ante la nueva pandemia, ante la hipovitaminosis D como una nueva pandemia que supone un riesgo metabólico y sobre el que también tenemos que actuar, y que podría guardar una importante relación con la obesidad y, por tanto, ser incluso una de las comorbilidades o de las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad. Los pediatras debemos prestar especial atención a aquellos grupos vulnerables o grupos de riesgo. Niños que utilizan cremas de protección solar durante todo el año, niños que viven en latitudes como Galicia por encima de 43 grados latitud norte, niños que tienen sobrepeso y obesidad, niños que están con tratamientos o que tienen patologías que pueden estar asociadas a un déficit de vitamina D. En el estudio SNUPI sí que se vio que la mayoría de los niños de 1 a 10 años tenían una ingesta de vitamina D por debajo de las recomendaciones, a todas las edades, pero sí que podéis ver esta diapositiva como la ingesta de vitamina D era entre 2 y 3 veces mayor en los niños consumidores de leches infantiles enriquecidas, en todos los grupos de edad. Es deficitaria en todos, lo que es la ingesta, por debajo de los 15 microgramos día que recomendamos, como cantidad recomendada, por debajo, incluso en aquellos que toman leches enriquecidas, se sitúa más o menos en la mitad de las recomendaciones. Pero multiplica por 2 o 3 veces las ingestas de los niños que toman leche normal. Por tanto, las leches infantiles enriquecidas se podrían revelar como una ayuda, como un buen instrumento para aumentar los aportes de vitamina D. Dado el consumo de leche por nuestros niños
y dado la penetrancia de los lácteos en los hogares, en las familias españolas, la leche es un buen instrumento para la intervención nutricional, es un buen instrumento para que nuestros niños conseguir determinadas ingestas, ¿no? Y en este sentido vemos cómo en aquellos niños que consumen leches adaptadas, pues el 72% de la ingesta total de vitamina D se debe a la leche y los derivados lácteos, mientras que aquellos niños que toman leche normal, pues el porcentaje de contribución es la mitad, pues de un 38% aproximadamente. Estamos asistiendo, José Manuel, o yo creo que en la consulta de los pediatras estamos viendo cambios en los hábitos alimentarios, cambios que guardan relación, ya hablamos varias veces del sobrepeso, de la obesidad, de la enfermedad metabólica. Estamos asistiendo a importantes modificaciones en la comida o en la alimentación en la familia, que viene de la mano de cambios y de evolución tecnológica y también socioeconómica. La obesidad no deja de ser en estos momentos una enfermedad social que tiene que ver también con el nivel socioeconómico y cultural. Por tanto, mi pregunta ahora mismo es, a la vista de nuestras consultas, de estos cambios también que estamos haciendo en las dietas de nuestros niños por modas o por falsas impresiones de alergias, de intolerancias, de alimentos que nos sientan bien o mal, ¿cómo son los patrones alimentarios de nuestros niños en el estudio SNUPI? Pues yo creo que el profesor Gil, el estudio SNUPI tuvo la peculiaridad de poderse realizar justo antes de la pandemia, ¿no? Y yo creo que lo que hemos visto también, aunque no es el motivo de la presentación, como unas circunstancias externas, como ha sido pues la pandemia, que ha obligado al confinamiento, ha hecho cambiar incluso los hábitos de una manera tan rápida que se ha modificado mucho, por ejemplo, la prevalencia de exceso de peso, ¿no?, en nuestros niños, o de incidencia de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Así que yo creo que tenemos una buena foto ahora con el estudio SNUPI, por ejemplo, para ver si se repetimos dentro de un tiempo cómo eso se ha ido cambiando, cómo acciones externas como la que hemos vivido pues condicionan los patrones, ¿no? Y yo creo que también al final todo el estudio estaba basado en analizar grupos de alimentos, al final 18 grupos de alimentos, cuyo análisis complicado en agrupaciones, en clústeres, permite distinguir como 3 grandes patrones de alimentación dentro de nuestros niños. Algunos son positivos y otros no son tan positivos. Hay un patrón mediterráneo casi tradicional, donde el consumo de cereales y legumbres y granos, junto a lácteos en cantidades suficientes, la base, pero también hay un patrón donde contiene un alto número o porcentaje de nutrientes o de alimentos de densidad energética alta y poco o escaso valor nutricional, ¿no? Y luego hay un patrón mixto que tiene un poquito de ambas cosas, ¿no? Cuando se analiza con detalle el dibujo de los patrones que se pretende mostrar en la diapositiva, los patrones son: el rojo es el patrón de esa dieta con un alto contenido en alimentos energéticamente densos y con menor valor nutricional. El verde es el patrón mediterráneo, el amarillo es el patrón de dieta mediterránea con una mayor ingesta de carne y de lácteos que el tradicional. Como se puede ver en los dos grupos, es el patrón predominante, el rojo, es decir, que nuestros niños pequeños, el grupo de 1 a 3 años, tienen una dieta al menos mejorable, ¿no? Quizá un poco mejor en aquellos que consumen, también ha salido varias veces en la presentación, en aquellos que consumen un alimento, en este caso la leche, que te permite modificar, por ejemplo, el patrón de grasas, el contenido en poliinsaturados de cadena larga, la cantidad proteica, pero aún así deja una foto un poco preocupante, ¿no? Y este mismo patrón, con modificaciones, se repite en el grupo de 4 a 6 años. Vuelve a verse que el color rojo, que es el patrón que hemos llamado de alimentos energéticamente densos, es el principal, y repartido por igual los otros dos. Y en el grupo de 6 a 10 años, aquí el cuadro es un poquito más variado, curiosamente. Sorprende porque siempre hemos pensado que el patrón de alimentación empeora en nuestros niños en la medida que crecen, aunque parece, cuando se analiza con detalle, con un modelo de clúster, esto no es exactamente así, y que hay probablemente otras muchas variables en el niño mayor, junto con los hábitos de la familia, que condicionan la forma en que se alimentan. Yo creo que probablemente
este tipo de análisis, que son los patrones alimentarios, sea mucho más interesante que hablar de consumo de algún alimento. Y con frecuencia, quizá en nutrición, hemos hecho demasiado hincapié en hablar de alimentos buenos, alimentos malos y tal, cuando realmente hay que meterlo en el contexto de un patrón, es decir, de una forma de consumo habitual y frecuente, ¿no? Y yo creo que analizar este estudio, que es el estudio Snoopy, pero otros estudios donde se analice lo que consumen nuestros niños, deba ir también estudiando no solamente el alimento concreto, sino cómo se combina con otros, ¿no? Y cómo se van modificando esos patrones. Quizá luego, Rosaura, también que has estado hace poco o has celebrado en tu propia comunidad unas jornadas sobre dieta atlántica, que es una modificación también de nuestro país con respecto a los patrones de alimentación saludables, puedes hacer alguna apreciación. Pero yo creo que es algo de lo que también yo creo que desde la EP y desde, en concreto desde el Comité de Nutrición, pues quizá podamos o se pueda incidir más, ¿no? Explicar muy bien a la población qué son los patrones de alimentación, las frecuencias de consumo, esas deficiencias que hemos visto, por ejemplo, que hay poco pescado o que hay poco grano completo, o que hay poca semilla, o que se consume incluso poca lácteo, o que se usa poco de los alimentos adaptados que pueden tener alguna ventaja para los niños, pues yo creo que debemos incidir. También, desde luego, por supuesto, de la pediatría de atención primaria, que es el lugar donde el niño tiene el primer contacto con el profesional, ¿no? y el consejo nutricional. O sea que yo creo que hay una parte súper interesante de tratar en cuanto a los patrones de alimentación, que también he pretendido resumir en esta diapositiva. Es decir, elevado consumo de alimentos de alta densidad energética en los dos subgrupos de población y para todas las edades, una tendencia a que el patrón de alimentación sea más tipo dieta mediterránea, aquel que tiene mayor consumo de DHA, que como hemos visto anteriormente, mayor poliinsaturados del ácido omega 3 que están en el grupo de niños que consumen leches adaptadas, y no se ha podido presentar en esta parte de estudio, pero está en alguno de los otros trabajos que están ahora mismo en el horno, cómo influyen los factores sociodemográficos, los estilos de vida, la actividad física en los patrones de alimentación, porque quizá algo que luego comentemos y quizás salga también en el debate es, claro, al final la nutrición probablemente pura no solamente sea lo que comes, ¿no?, sino con quién lo comes, cómo te mueves, cuál es tu actividad física, cómo descansas, y a lo mejor quizás salga un poquito más adelante en la discusión. Yo creo que, Rosaura, creo que con estas, de lo que hasta ahora tenemos del estudio Snoopy, hemos hecho una especie de señalar los puntos más llamativos que puedan servir para la población pediátrica, para el consejo nutricional, pero quizás valga la pena que nos hagas tú un balance detallado antes de pasar a las preguntas. También recordamos nuevamente que estamos abiertos, por supuesto, y encantados de poder contestar tanto a las preguntas que tienen que ver con el estudio Snoopy como otras que tengan que ver con el planteamiento de la nutrición, la alimentación infantil, aprovechando también que está la presidenta la coordinadora del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la EP. Bueno, efectivamente, estamos abiertos a las preguntas y vamos a aprovechar un poco para decir las principales conclusiones de lo discutido, de lo expuesto esta tarde aquí. Si bien yo creo que, como bien decía el doctor Moreno, luego en el debate, en las preguntas, podemos aclarar algún punto que creo que puede ser de interés. Sobre todo, finalizar con qué mensaje nos llevamos a casa, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer los pediatras, aunque el doctor Moreno ya lo adelantó ahora. Bueno, pues como conclusiones sobre la realidad nutricional de los niños españoles, yo destacaría una ingesta adecuada de energía total. La principal fuente energética son la leche y los productos lácteos, seguidos de los cereales y de la carne y los productos cárnicos. El consumo de proteínas excede a las recomendaciones en ambos grupos, mientras que el hidrato de carbono no cumple las recomendaciones por defecto. Los niños que no cumplen las recomendaciones de hidratos de carbono es menor entre los niños que toman leches adaptadas, leches enriquecidas. El estudio Snoopy ha demostrado que los niños consumen una ingesta elevada de grasa, fundamentalmente de ácidos grasos saturados, y sin embargo no alcanzan las recomendaciones para ácidos grasos esenciales y poliinsaturados. Los niños que consumen leches infantiles presentan una mejor adhesión a las recomendaciones para todas las grasas analizadas, ingestas más bajas de grasa saturada, ácidos grasos saturados, grasa total y más altas
de ácidos grasos esenciales y poliinsaturados. Es necesario incrementar la ingesta de omega 3, DHA, fundamental para el desarrollo cognitivo y visual de los niños. Los niños que consumen leches enriquecidas tienen ingestas significativamente mayores de omega 3, hasta 4,5 veces más que los niños que toman leche normal. La leche y los productos lácteos son la principal fuente de DHA omega 3 en los niños que son consumidores de leches enriquecidas. Las leches enriquecidas podrían ser útiles para alcanzar una ingesta más equilibrada y saludable de grasa, especialmente de los ácidos grasos de cadena larga omega 3. Las ingestas de vitamina D se encuentran por debajo de las recomendaciones y en el caso de los niños que consumen leches infantiles enriquecidas, esta es hasta 2 o 3 veces superior. Las ingestas de calcio y de magnesio son deficitarias en una parte importante de la población. Las de este último, las del magnesio, sobre todo a partir de los 4 años, y la ingesta de fósforo está por encima de las recomendaciones. El consumo de leche y productos lácteos ha disminuido en las últimas décadas, contribuyendo a que muchos niños no cumplan con los requerimientos de ingestas adecuadas de diversos nutrientes. En este sentido, el consumo de leches infantiles enriquecidas podría ser una estrategia eficaz para superar algunas deficiencias. En general, como conclusión final, los resultados del estudio SNUPY destacan la necesidad de mejorar la ingesta de nutrientes relacionados con la salud ósea, pero también con la salud metabólica, y apuntan a que en alguno de estos nutrientes el consumo de leches infantiles enriquecidas puede ser una estrategia útil para alcanzar los objetivos nutricionales. En general, los niños que consumen este tipo de leches presentan un patrón de alimentación más saludable, probablemente también influenciado por otros factores que condicionan o que son elementos de confusor en cuanto al patrón saludable, como podemos discutir posteriormente. Y con esto yo creo que podemos dar paso a las preguntas. Hay muchas preguntas y muchas muy interesantes. Así que te pido y me pido que seamos breves en las respuestas, porque así podemos dar cabida a todas ellas. Hay una, a propósito de lo que has preguntado, que pregunta Beatriz, me surge una duda. Referente al DHA, has hablado de pescado y de leches o de leches enriquecidas como si fueran fuentes excluyentes, pero ¿realmente lo son? ¿No puede ser el pescado azul y las leches enriquecidas formar parte de una dieta equilibrada? Totalmente. Lo que intenta, no son para nada excluyentes. El pescado debe formar parte de la dieta de nuestros niños y adolescentes. Nos hablaba antes, me decía antes José Manuel, que en el norte, en el noroeste, en donde el consumo de pescado era tradicional y forma parte de nuestra dieta atlántica tradicional, estamos viendo una pérdida de adherencia de nuestros niños a las dietas y a las recetas tradicionales. Y, por tanto, la recomendación de 3-4 raciones de pescado a la semana estaría pues indicadísima y supondría un buen aporte de DHA, sobre todo si estos pescados son pescados azules. Lo que sí decíamos era que en aquellos niños en donde el consumo de pescado a veces no es fácil, y José Manuel me preguntaba ¿por qué no es fácil? Pues primero porque no está en la mesa familiar. O sea, los niños pierden la adherencia a aquellos alimentos cuando dejamos de tomarlos sus padres y cuando no incorporamos ese pescado en aquellos periodos críticos de formación de hábitos alimentarios, en donde el papel del comedor escolar y el papel del pediatra como asesor, como preventivista es fundamental. Pero claro que pueden compaginarse los dos. Las leches adaptadas son un buen aporte de DHA, pero por supuesto que los niños deben consumir pescado, ¿no? Gracias, Rosaura. Es que hay muchas preguntas y todas son muy interesantes, entonces no sé muy bien cómo... Pregunta Juan Rodríguez, y es una buena pregunta sobre la metodología, aunque en este Ángel Gil quizá podamos contestar a alguno de los dos. ¿Se ha estudiado el nivel socioeconómico y educativo de los dos subgrupos de población? Quizá un mayor poder adquisitivo y educativo de las familias que consumen leches adaptadas, que son más caras, puede justificar el mejor patrón de alimentación en este subgrupo. Bueno, esto era un poco lo que yo intentaba decir en la respuesta anterior. Se está estudiando el papel del nivel socioeconómico y cultural en el tipo de consumo. Y efectivamente parece que aquellas familias con un nivel socioeconómico cultural más alto tienen un patrón más saludable, pero todavía se están cociendo estos resultados, ¿no? Y nos quedan muchas variables por estudiar. Sí, en principio esa variable es una de las que se ha
considerado como factores de confusión y sí que está contemplado. Es decir, que una vez corregidos por las variables confusoras, como son nivel socioeconómico, entre otras, o nivel de educación de los padres, persiste la diferencia, entendiendo que son diferencias de una magnitud pequeña, excepto para los nutrientes en los que está enriquecido, como es el caso del DHA, ¿no? Otra pregunta que hace Amparo dice, ¿la prolongación de la lactancia materna a partir del año cómo modifica los patrones alimentarios? ¿La programación? De la lactancia materna. ¿Cómo modifica los patrones alimentarios? Bueno, esto no forma parte del estudio SNUPI, pero efectivamente la principal recomendación en la salud metabólica, en la programación metabólica y en la salud del niño es iniciar su alimentación con lactancia materna, ¿no? Yo iría más allá. La alimentación en los primeros 1000 días de vida es fundamental para la salud del niño y para la salud cuando éste sea adulto. Por tanto, la recomendación de una adecuada alimentación de la mujer gestante, de la mujer que da el pecho, introducir la alimentación complementaria en el momento adecuado y continuar con una buena dieta va a ser fundamental para una mejor salud. Yo pregunto, hay una pregunta que estaba relacionada no con esta, sino con la anterior. Pregunta Víctor por el papel del nivel educativo de los padres en la calidad y calidad de lo que consumen nuestros niños. Y pregunta específicamente, ¿se ha estudiado el efecto de comer en el comedor en casa de los abuelos? ¿Cuál fue la frecuencia de consumo de los productos ready to eat o ready to cook? ¿Se ha estudiado el papel del nivel adquisitivo de las familias y de las horas que los niños están bajo la supervisión de los padres durante el momento de las comidas? No. No se ha estudiado de momento. Son variables que estamos trabajando en ellas y que van a salir, pero evidentemente son factores que otros estudios ponen en evidencia el importante papel. No solamente de que el niño haga las comidas principales en casa, sino que las haga bajo la supervisión o en compañía de la familia. Así que parece que la pérdida de esta mesa familiar ha llevado a una pérdida de la educación nutricional y a cambios en los patrones alimentarios. Por tanto, el comer en el comedor escolar, el comer con los abuelos, podría jugar un papel importante, pero no son datos que tengamos recogidos. Sí, yo, completando lo que dice la doctora Leis, en el estudio se recogió también tanto horas de actividad física como horas de sedentarismo por cada grupo de edad. Y están todavía analizándose. Pero lo interesante es hacer una correlación de estos patrones con los patrones alimentarios, porque algunas de esas variables que también van de la mano, es decir, mayor nivel sociocultural, mejor calidad de la dieta, mayor preocupación por la actividad física, menor horas o de exposición a las pantallas, mejoría de la calidad del sueño, no se pueden tomar en separado. O sea que yo creo que algunos de estos datos no se han podido o no lo hemos podido presentar todavía porque están en fase de análisis, no porque no sean de interés, que lo son, ¿no? Hay otra pregunta también en relación a las proteínas, que la hace Blanca, dice, buenas tardes, ¿podríamos recomendar a nuestros pacientes el consumo de proteína animal en una comida principal al día y no en las dos, comida y cena, como hace la población habitualmente? Bueno, el consumo de proteínas, pues efectivamente puede ser en una de las comidas del día, porque tenemos que a lo largo de la semana aportar los 3-4 raciones de pescado, las 2 o 3 raciones de carne, evitando, digamos, las carnes muy grasas, las carnes muy rojas, legumbres, huevos. Es decir, cuando uno reparte todo el perfil alimentario que estamos recomendando, es suficiente en una de las comidas del día, ¿no? Hay algunas preguntas. Una dice, ¿puede influir la microbiota en la incidencia, Noelia? ¿Puede influir la microbiota en la incidencia de las enfermedades que estamos viendo en los últimos años? Bueno, parece que varios estudios ponen en evidencia cómo la disbiosis intestinal, es decir, cómo cambios en el tipo, en la distribución de la microbiota o en su funcionamiento se relaciona con determinadas enfermedades, no solamente en la edad pediátrica, sino en estas cuando es adulto. Los patrones alimentarios modifican la microbiota, la dieta es uno de los factores que modifican la microbiota a lo largo de la vida y un poco en contestación a la pregunta de la lactancia materna, el consumir leche de madre o tomar una fórmula adaptada va a modificar la microbiota y hay mayor riesgo de disbiosis cuando tomamos una fórmula adaptada. Es decir, la disbiosis supone una menor diversidad microbiana, un aumento de gérmenes patógenos
y eso se traduciría como una inflamación de bajo grado que se puede cronificar y conducir a enfermedad. A veces la sensación que da es que es como si, ¿qué más vamos a hacer para seguir aumentando la prevalencia de estas enfermedades? Porque si abandonamos la lactancia materna se relaciona con estas enfermedades. Hay más partos por cesárea, los partos por cesárea se relacionan con estas enfermedades. Es decir, esto produce un cambio en la microbiota, se relaciona con estas enfermedades. Es un cambio importante, es importante el papel que tiene el pediatra como asesor o como consejero en los estilos de vida de nuestros niños desde el inicio de su vida, ¿no? Creo que queda poco tiempo, pero hay alguna pregunta que puedo agrupar que van en la línea de... Son dos, dice Elena. ¿Proponéis las fórmulas adaptadas como intervención nutricional? ¿Hasta qué edades? Y otra que también me parece muy pertinente, ¿qué leche adaptada os parece adecuada que no supere los niveles máximos de azúcar? Que lo hace Rebeca. Bueno, esta pregunta va a contestar también José Manuel, porque como tiene la iPad en la mano me va lanzando las preguntas, pero la respuesta es... Es que es mucho más interesante tener la iPad y lanzarlas que estar de tu lado. Cuando hablamos de fórmulas adaptadas, en realidad nos estamos refiriendo a fórmulas enriquecidas, y de lo que estábamos hablando es de niños de 1 a 9 años, que es donde tenemos el estudio Snoopy, en donde hemos puesto en evidencia el papel que pueden jugar este tipo de fórmulas, en donde son fórmulas que tienen un perfil graso cuidado y que tienen un aporte o enriquecimiento por calcio, por vitamina D, etcétera, ¿no? Aprovechando que me lanzabas el guante, yo creo que al final la tarea del pediatra es individualizar, es decir, conocemos las características de la familia, de las posibilidades de esa familia, también las económicas y socioeconómicas, de las deficiencias o no de su dieta, de cómo puedes utilizar herramientas que son los alimentos fortificados para mejorar la dieta cuando no puedes hacerlo solo con el consejo nutricional. Yo creo que tener herramientas disponibles dentro del consumo, y como tú has dicho, afortunadamente los lácteos son alimentos de gran penetrancia del mundo infantil, es una gran virtud. Indudablemente la pregunta de los azúcares es muy pertinente y no debe haber otros azúcares que los propios que contiene el propio alimento. La lactosa es un azúcar simple, pero es el contenido dentro de la leche, y hemos de buscar esos alimentos que no supongan una carga, una adición extra de azúcares añadidos sobre lo que es la dieta. Yo creo que en eso coincidimos. El que puedas modificar el perfil graso, el que podamos enriquecer con DHA, el que podamos disminuir la cantidad de proteína, yo creo que son aspectos interesantes, pero creo que la tarea nuestra de cada pediatra, de cada familia, es entender que cada situación y cada uno es distinto, y que a veces la situación socioeconómica hay que tenerla en cuenta también, y por supuesto no poner a la gente más allá de lo que pueda permitirse, ¿no? Yo creo que, si os parece, como estamos en tiempo, sí que nos gustaría llevarnos una diapositiva final, 2 minutos me dicen que da, para una diapositiva final explayada, sobre lo que a Rosaura y a mí a lo mejor nos gustaría dejar como mensaje de lo que ha significado o de lo que puede significar los resultados del estudio Snoopy para el Consejo Nutricional. No sé si puedo... bueno, esto es... se ha comentado varias veces, y yo creo que tenemos claro que no solamente es la alimentación, influye mucho el estilo de vida y las variables sociodemográficas. Vuestras preguntas también han ido enfocadas a eso, ¿no? Es decir, depende mucho del contexto de esa familia, su patrón alimentario, ¿no? Y el estudio Snoopy también, de alguna manera, lo pretende estudiar, ¿no? Hay una necesidad de disminuir el consumo de alimentos densos en energía y de escaso interés nutricional, porque en todos los grupos, incluso en los de perfil más favorable, está como de forma prevalente o más frecuente este tipo de alimentos, ¿no? Potenciar un patrón mediterráneo en la dieta, también atlántico, para que no se me enfade la doctora Leis, es decir, cereal integral, legumbres, semilla, pescado, aceite de oliva como principal fuente láctea, limitar el consumo de carnes, como bien nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, sobre todo las procesadas, y un adecuado consumo de lácteos y de leches fermentadas. Y dentro de este último apartado, probablemente el uso de leches adaptadas, modificadas, con su perfil nutricional para adecuarse a esas necesidades del niño, puedan tener su interés. No sé si tú quieres, Rosaura, también aportar alguna conclusión final. Nada, un poco en apoyo al potenciar el patrón mediterráneo atlántico, la importancia de no perder nuestras dietas tradicionales, la importancia de que la familia juegue un papel importante
en los estilos de vida y en los hábitos alimentarios de los niños. Debemos hablar no solamente de alimentos, sino también de sostenibilidad. Y nuestras dietas, la dieta mediterránea y la dieta atlántica, son sostenibles, se sitúan entre las dietas más sostenibles del mundo. Por tanto, el niño se desarrolla en dos ambientes, la familia y la escuela. Y va a ser a través del comedor escolar, lo decía antes José Manuel, cada vez son más los niños que comen en el comedor escolar y este debe ser un lugar de educación nutricional y de formación alrededor de la comida, en donde compartan con sus compañeros, con sus amigos, un momento de ocio también y un momento de relajación y de aprendizaje. Y nada más, agradecer de nuevo a la AEP, agradecer a la AEP esta webinar para acercar los resultados del estudio de SNUPI, que espero que hayan sido interesantes para todos vosotros y que de aplicabilidad para la consulta de todos los días. Muchas gracias, José Manuel Moreno, que es miembro del Comité Científico del Estudio SNUPI. Muchísimas gracias, Ángel Gil, que está desde Granada escuchándonos. Como presidente de la FINUT, este Estudio SNUPI fue promovido por la Fundación Española de Nutrición, cuyo presidente es el profesor Gregorio Varela, y por la FINUT, la Fundación Iberoamericana de Nutrición, cuyo presidente es el profesor Ángel Gil. Muchísimas gracias por contar, Gregorio Varela, Ángel Gil, con la pediatría, por contar con el doctor José Manuel Moreno y conmigo dentro de ese comité científico. Y muchas gracias a todos vosotros por haber estado del otro lado de la pantalla y haber participado activamente, aunque sea a través de la tablet, con vuestras preguntas.